¿Cómo estás, ¿Qué Bruno? tal? Pues muy bien, aquí muy bien. ¿Qué tal la experiencia de estar en Guadalajara? No sé si ya habías tenido oportunidad de visitarla anteriormente. Pues no es la primera vez que vengo a México y, bueno, en concreto a Guadalajara. Y la experiencia, pues muy bien, tanto con la universidad, con la orquesta, con el proyecto que estamos haciendo, pues la verdad que muy gratificante. Oye, que no es por presumir, pero pues aquí encuentras de lo mejor en la cultura, ¿no? En Guadalajara, en Jalisco en particular. Entonces, supongo que te va a ir muy bien, ya lo has de haber comprobado con el tema del talento musical y de las instalaciones, ¿no? Donde te vas a presentar, que pues estamos, a un nivel padre e importante, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Yo, bueno, me ha sorprendido mucho el nivel de la orquesta, también de la gente joven, de las instalaciones, del equipo técnico, del trato humano. La verdad que me ha parecido increíble, de mucho nivel, como tú mencionas, y luego eso, a nivel de medios, pues el conjunto de artes escénicas es un sitio pues de primer nivel mundial. Claro. Así que, no, no, sí, sí, no, así digo que encantado. Oye, pues cuéntame de este proyecto, ¿no? Extación es que, pues obviamente parte de una obra maestra y que luego a veces uno piensa que no se puede reimaginar un proyecto, ¿no? Y de repente te das cuenta que sí, ¿no? Como lo que tú estás haciendo, ¿no? De darle como esa vida o como esa actualidad a una pieza bueno, a un proyecto tan icónico para el mundo, ¿no? Entonces, que me cuentes un poquito como, pues esas emociones de desarrollar este proyecto y también de partir precisamente de eso, ¿no? De reimaginarlo en esta actualidad, ¿no? Pues sí, bueno, como tú dices, me apoyo en una obra maestra que son las estaciones de Vivaldi, que ellos, como sabrás, pues siendo una obra barroca, ahora a día de hoy sigue estando como entre las tres músicas o cuatro más escuchadas del planeta. Entonces, bueno, yo ya llevo un camino largo así en mi vida, no de reinventar o recomponer, pero sí, cuando hablamos de actualizar, quizás es poner esa obra en un contexto mucho más actual, con los recursos que además tenemos hoy en día, ¿no? Porque no podemos obviar, pues, en qué momento de la historia vivimos y tenemos pues la tecnología, la comunicación y todo esto para hablar pues, de la música electrónica, de todos los recursos técnicos, visuales y como yo digo, bueno, pues voy contando un poco qué pasaría si Vivaldi hubiese tenido todos los medios de ahora, pues supongo que su obra también hubiese sido diferente, ¿no? Y yo lo que intento un poco es contextualizar la obra en nuestro tiempo, dándole obviamente un toque personal también y con el permiso de Vivaldi. y, y luego pues intentar que esa obra llegue como quizás yo la siento también a la gente más joven y a las nuevas generaciones para que no se quede un poco pues en ese apartado elitista solo para algunos, ¿no? Sino que es una obra que al final es universal y hay que y te lo pide la propia obra, ¿no? No, tampoco me invento mucho. Oye, cuéntame un poquito del contexto desde qué momento lo ideaste, ¿no? O cuánto tiempo llevas con este proyecto y cómo lo has ido perfeccionando, desarrollando o integrando más gente a esta propuesta que haces. Bueno, esto es una obra que obviamente a mí me ha acompañado toda mi vida porque, sabes, soy violinista y director de orquesta y claro, pues el barroco además es una música que en los últimos 15, 20 años, digamos que ha tomado notoriedad o ha vuelto a resurgir así muy fuerte porque yo creo que es una música muy rítmica, muy vitalista, con mensajes muy cortos y muy directos al corazón, ¿no? Y eso es algo que tiene mucha cabida hoy en día. Por ejemplo, como tú ves el reggaetón, todas estas músicas que ahora pegan hoy en día son músicas pues que tienen un contenido bastante sencillo, pero muy bailable y muy cercano al público, ¿no? Y yo creo que Vivaldi tiene esas cualidades, pero viene desde el barroco. Entonces, bueno, pues también la pandemia yo creo que en estos momentos de encierro
que estábamos todos y Cuando que te bueno, subes para seguimos el con podio esta con lucha, una pues orquesta era una enfrente, música que de es como repente a mí subirte me a un alegraba avión el día, ¿no? De para repente emprender un gran viaje. te daba fuerza, te daba vitalidad, y entonces ahí ya te pones a imaginar cosas y a fantasear y decir, bueno, y El aquí le director metes de un bajo orquesta es eléctrico, y la aquí le persona podría quizás poner electrónica, y encargada aquí un de transmitir mensaje un mensaje, sonoro, y aquí una visual, y una aquí, y energía, es como una te vas sensación. impregnando un poco también de lo que, bueno, en mi caso, de lo que yo he vivido, porque vivo, aunque soy músico clásico, vivo en un contexto muy actual en mi vida. Quiero decir, me gusta pues todo lo que veo actualmente. La música electrónica creo que forma parte de nuestra cultura ya, Posiblemente de la la música de grandeza de cine, John de las Williams bandas radica sonoras. en cómo Y bueno, y era consiguió pues una melodía decir, bueno, voy a dejar la transportarla mente libre, a otro voy a lugar ponerme y un cómo poco como si esta música con me pocos la apropio un instrumentos poco de es capaz de Vivaldi y engrandecer le doy algo yo ese pequeño. toque de ponerla en un contexto pues absolutamente actual. Claro. Oye, hablando de este punto, también creo que es importante, también de lo que mencionabas sobre llegar a otros públicos, ¿no? Que no se vuelva como elitista, en el sentido de que estamos en una época donde las fusiones son constantes, ¿no? O sea, donde la música se está mezclando, bueno, siempre se ha mezclado, pero ahora es como con mayor libertad y sin prejuicio. Entonces, también creo que eso habla de un punto importante en el momento en el que estamos, ¿no? Y que también la música formal o la música clásica, pues también puede convivir con esta actualidad y con estos sonidos que de repente escuchamos y que se vuelven comerciales sin perder como esa esencia o ese mensaje que tiene pues desde siempre, ¿no? Claro. Bueno, hay cosas que son inevitables en el mundo, ¿no? Y esa fusión de la que me hablas es algo que no podemos parar porque es propio del ser humano. El ser humano, pues desde que queremos ir a la Luna, a Marte, siempre vamos a querer más, siempre vamos a querer desarrollar algo. Luego, como me ibas diciendo, me he perdido un poco en la pregunta. Dímelo otra vez. No te preocupes. Quitar como los prejuicios o los estereotipos de que la música formal o la música clásica también puede convivir con esta actualidad y Ah, con vale. los géneros, fusiones, ¿no? Ya, sí, bueno, si nos damos cuenta, la música clásica ya lleva mucho tiempo fusionándose de alguna manera, por ejemplo, en las bandas sonoras del cine. Cuando escuchas una película siempre hay pues en muchos casos hay fragmentos de música clásica o música clásica entendida como música de orquesta que se mezcla con un montón de efectos, de sonidos ambientales, de electrónica. Lo que no se está haciendo mucho, que sí se va haciendo poco a poco, pero es ponerla en un formato en el escenario para la gente, hacer un poco esa labor, pero a un nivel de concierto, ¿no? Y luego, pues, lo que decíamos de llegar a la gente joven, a la gente más actual, o sea, la gente de hoy en día es un poco esa carcasa que rodea la música clásica o los conciertos, pues hacerlo más accesible, más cercano al público, ¿no? Digamos que todos estos autores que hoy los vemos tan lejanos, como Mozart, como Beethoven, Vivaldi, tal, eran revolucionarios en su época. Eran en muchos casos gente que traspasaba fronteras y que eran muy criticados, especialmente, por ejemplo, Mozart, pero tenían su éxito, pero también tenían toda su crítica, igual que hoy en día otras músicas que salen nuevas y no son, bueno, pues son víctimas de las críticas de, esto cómo va a ser así, pues porque las generaciones siempre criticamos lo que viene nuevo, ¿no? Y luego ya lo admiramos. Entonces, bueno, es un poco esta idea de hacer este proyecto. Oye, también hablando del proyecto, que me cuentes también la parte visual, ¿no? Que también se complementa con el espectáculo musical que vas a presentar. Bueno, la idea era al final es contar una historia, ¿no? Yo creo que al final la música la escuchamos, el autor hace su propio análisis, bueno, pues en este caso Vivaldi habla de las estaciones pues de la Tierra, ¿no? Del verano, la primavera, y yo quería contextualizar eso en el ser humano. Entonces, hablar más del ser humano, de lo bueno y de lo malo, de la luz y de la oscuridad. La parte visual, al final lo que trato es de contar una historia que empieza y bueno, no necesariamente acaba, pero digamos que sí tiene una historia que se va desarrollando visualmente y en esa historia aparecen muchas cosas. Aparece
esa parte buena y de esperanza del ser humano, de lucha hacia, bueno, pero sobre todo también hay mucha también crítica social, crítica a todo lo que vivimos en este planeta, ¿no? Porque por la desigualdad, la homofobia, quiero ir tratando temas en la parte visual que de alguna manera pues nos hacen conscientes de lo bueno y lo malo del ser humano, ¿no? También de cómo del planeta, cómo lo destruimos el planeta con la avaricia de conseguir cosas que necesitamos. Entonces, esa es un poco la parte visual, tiene obviamente luego una parte muy bella, pero también tiene su parte de crítica social, de contar, ir hilando una historia que al final habla del ser humano y de nuestra propia luz y nuestra propia oscuridad. Claro. Oye, que además no hay mejor filtro para generar esa reflexión precisamente que la música, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que la música, y no es porque sea músico, pero es el arte más directo al corazón, es el más personal en cuanto a nadie siente lo mismo con la misma música, porque todo el mundo tiene su propia historia dentro, y entonces ahí te imaginas, cada uno se imagina un mundo, ¿no? Dentro de sí. Yo creo que en ese sentido es pues el arte más directo al corazón. Claro. Oye, entiendo que el espectáculo se presenta en octubre, pero me imagino que ya estás desde este momento ya ensayando o viendo Sí, cómo se va a hacer el espectáculo en general, ¿no? No sé si ya tuviste oportunidad de también conversar con la orquesta, de ya empezar a ensayar, no sé, que me cuentes un poquito de lo que ya están haciendo, ¿no? pues sí, mira, además tenía que hablar de la orquesta y de la universidad, porque ha sido un proyecto conjunto por el área de cultura de la Universidad de Guadalajara, que a su vez, bueno, la orquesta es la Orquesta Higinio Rubalcaba, que depende de la universidad, formada por gente joven, y luego pues de Iberarte, que es una productora española. Entonces, es una manera hemos hecho una colaboración entre la Universidad y Cultura con la productora española y la orquesta, y lo hacemos por fases. Acabo de llegar a Guadalajara, hemos hecho pues 5 días de ensayo muy intensos con la orquesta, que es fantástica. Además, yo quiero destacar eso, el talento joven de aquí de Guadalajara, que como les digo a ellos, son la generación que viene, y ya pues me ha sorprendido mucho su nivel, su talento, su dedicación. Y luego a partir de ahí yo también trabajo con unos músicos en España y con la parte visual y con el equipo técnico de aquí de Guadalajara, y nos volvemos a reunir en octubre para hacer pues todos los ensayos conjuntos y todo el ensamblaje, porque al final es una obra en la que hay muchísimas personas para poder hacer como esta gran película, ¿no? Que son las extracciones con X del éxtasis musical que provoca la propia música. Y además que también ya nos surgen espectáculos así por el tema de la pandemia, precisamente que no podemos tener como este acceso a lo presencial, ¿no? Entonces creo que ya un proyecto como este es una hazaña, ¿no? O sea, en estos momentos de la vida. Es una hazaña, es un regalo también, porque, y sobre todo que obviamente con mucho cuidado, porque hemos tenido los ensayos, pues todas las precauciones. En eso quiero además decir que, bueno, ha sido un 10 toda la organización, todo el mundo, se nota que todo el mundo está muy concienciado, pero a la vez tenemos ya que salir un poco de ese agujero, y el arte además, no hay nada mejor que el arte un poco para salir de todos estos problemas que hemos tenido, que seguimos teniendo, ¿no? Para un poco que la mente se nos vaya a otro sitio, porque no son tiempos fáciles, desde luego, para la Claro. sociedad. Oye, y antes de estas presentaciones en Guadalajara, ¿el proyecto recorre otras ciudades o después de Guadalajara, qué prosigue para el proyecto musical? Bueno, pues tenemos varias fechas aquí en México. También vamos a ir a Colombia. Se está como armando una gira, no solamente por México, sino Latinoamérica. Pero lo importante es que el estreno, bueno, es aquí en Guadalajara, en la sala, en el Conjunto de Artes Escénicas Santander, en la sala 2. Y luego, pues yo creo que iremos anunciando las fechas, porque también está bien así guardar un poco la expectativa. Yo pues a través de mis redes, pues lo vemos, Bruno Axel, o de Cultura UDG, pues ya de ahí vamos a anunciar todas esas fechas.
pero vamos a muchos festivales por aquí en México y luego en Colombia y Latinoamérica, así que esperamos darle mucha difusión. Va, perfecto, Bruno. Pues nada más me resta preguntarte si este es el único proyecto que toma todo tu tiempo o por ahí hay algún otro que estés ideando o pensando en algún momento de Bueno, esto cuando tienes un proyecto así, obviamente te gasta mucho tiempo, pero la mente no para. Entonces ya estamos con otro proyecto para el año que viene. Bueno, yo creo que de aquí además surge mucha colaboración que vamos a desarrollar también para hacerlo en España. Y yo, pues como músico, la verdad que no paro de idear proyectos porque es algo que te viene innato. Entonces ya estoy con otro que se llama Valhalla, que es a lo mejor de un poquito más, un formato un poco más pequeño. Luego, pues también la vida diaria, yo tengo muchos pequeños proyectitos porque los músicos no paramos, tenemos que no parar para vivir. Va que va, perfecto, pues espero que luego podamos platicar también sobre esos proyectos y que disfrutes de Guadalajara. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, ¿eh?